El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Reflexionando en cualquiera de los misterios de Dios, se encuentra uno siempre sin palabras para poder hablar de ellos, porque por eso son misterios, son insondables, realmente no acaba uno de explicarlos ni de entenderlos. Por eso es por lo que también, si se fijan, durante el año litúrgico contemplamos diversos momentos desde distintas perspectivas, porque realmente no basta nada más con una fiesta, es la necesidad de volver una y otra vez sobre estos eventos y estos misterios, no solo para entenderlos, que nunca vamos a llegar a comprenderlos con la mente completamente, sino sobre todo para que vayan entrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Y este es el caso de la celebración de hoy, la exaltación de la Santa Cruz. Como les digo, tenemos ya por lo menos la Semana Santa que está centrada sobre esto. ¿Por qué otra fiesta? Pues porque nos invita a enfocarnos en un aspecto concreto, la exaltación de la Santa Cruz, el descubrimiento, como les dije, de la Santa Cruz. En aquel tiempo, en el año 320, un descubrimiento físico, después de más de 300 años en que había estado toda la zona del centro de Jerusalén sepultada, porque un emperador, Adriano, había mandado cubrir todo para que no hubiera cristianos que fueran al lugar. Santa Elena, hija del primer emperador cristiano Constantino, se fue a Jerusalén a descubrir los santos lugares. Y con las memorias que había de la gente y otros elementos, fue descubriendo, y ahí es donde descubrió precisamente el lugar de la crucifixión y cerca de allí la Santa Cruz. Ese es el recuerdo, pero sobre todo este descubrimiento de la Santa Cruz nos habla de cómo tenemos que redescubrirla nosotros en nuestra vida, que a veces nos acostumbramos. Simplemente pensemos, cuando esa cruz fue descubierta en el año 320, todavía era común, al menos hasta un poco antes, ver gente crucificada a los lados de los caminos. Era una visión horrorosa. Pensar para muchos que el Dios de los cristianos había muerto de esa manera era horrible. Era una religión para muchos paganos simplemente de aberración. Y nosotros ahora ya nos acostumbramos a ver el crucifijo, lo traemos colgado y hasta lo usan por ahí, no más de adorno, ¿no? ¿Cuántas casas de moda tienen así crucifijos medio, ¿no?, estilizados? Solo instrumento de adorno. Hemos perdido de vista lo que significa verdaderamente a veces, ¿no? A veces se le usa como amuleto y no sabemos lo que es. Y por eso la exaltación de la Santa Cruz, el descubrimiento de la Santa Cruz es no solamente descubrir dónde está materialmente, sobre todo para nosotros vitalmente. ¿Y qué nos dice la Escritura? La Escritura, si comenzamos con el Evangelio, que Jesús está hablando con Nicodemo a propósito de cómo conocer a Dios, Jesús le dice: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, el Hijo del Hombre, Jesús, que es hombre pero que es Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es el que bajó del cielo y está en el cielo. Y le dice este ejemplo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado del Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esta frase, sin el Antiguo Testamento, la primera lectura, se queda muy oscura, no hay manera de entenderla.
Pero entonces vamos a la primera lectura del libro de los Números y ¿qué nos encontramos? El pueblo que murmura en el desierto, ¿no? Hemos visto este pueblo siempre así. Por más que ve las maravillas de Dios, y hasta este momento han visto un montón, han visto que Dios los ha liberado de Egipto, que ya les ha dado de comer y de beber en el desierto, en el libro del Éxodo. Y aún así, después de haber hecho la alianza con Él, alianza en el Sinaí, en la que ellos se comprometieron a ser fieles porque ya habían visto lo que Dios podía hacer por ellos, otra vez comienzan las dificultades y ¿qué hacen? Murmurar. Mientras que en el libro del Éxodo, cuando murmuran o cuando protestan, Dios les da lo que piden y no pasa nada más. En el libro del Éxodo es interesante, en el libro de los Números. Las mismas cosas pasan, pero esta vez, cada vez que protestan, hay un castigo. ¿Saben por qué? Porque ya hubo la alianza, porque ya a Dios lo conocen y desconfían de Él a sabiendas. Ahora, ¿cuál es el sentido aquí? Después de que ellos murmuran y pecan, Dios les manda serpientes que los muerden. Esas serpientes son el castigo por su desobediencia y murmuración. Pero eso no es la parte más importante. La parte importante es que Moisés intercede y entonces Dios le da la indicación. Haz una imagen de las serpientes, ponla en un palo y el que la mire se sanará. Y eso es todo un gran simbolismo. ¿Qué es el simbolismo de toda la historia de la salvación? ¿Qué es eso? ¿Qué es la serpiente? La serpiente es la consecuencia del pecado, ¿no? La consecuencia del pecado, porque la serpiente llegó allí a causa del pecado del pueblo. Es la consecuencia de sus pecados, el castigo de sus pecados. Pero fíjense, la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que hace? Hace que aquello que se ha vuelto, que es la consecuencia del pecado y que es el símbolo del castigo, se convierta en motivo de curación. Y entonces aquí, como les digo, tenemos toda esta historia de la salvación. ¿Qué es lo que sucede cuando Adán peca? La consecuencia del pecado de Adán, ¿qué es? La muerte, el sufrimiento, ¿no? Esa consecuencia fue traída por él, por Adán, y que nos llega a todos. ¿Qué es lo que nos encontramos en Jesús? Esa muerte que es la consecuencia del pecado y que de hecho, viéndola naturalmente, nada más podría tener y traernos tristeza y destrucción. ¿Qué es lo que hace Dios? La convierte en motivo de salvación. Es decir, aquello que debería ser la cosa más terrible de todas, ¿y qué hay más terrible que matar a Dios de parte de los hombres? Dios la convierte en ocasión de salvación. ¿Y cómo lo hace? Porque el que asume esa cruz, que representa ese sufrimiento y esa muerte traída por el pecado, es el Hijo de Dios, que hace lo que Adán no fue capaz de hacer, que es ser fiel, ser obediente. Por eso Dios dice, fíjense lo que dice la segunda lectura. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, se vació completamente. Y aquí piensen hasta desde el punto de vista literal, la sangre y agua que sale del costado, ¿no? Todo lo que él era lo entregó completamente, tomando la condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. La más terrible de las muertes, cuando Adán no supo obedecer. Cristo obedeció incluso hasta la muerte. Adán, por no obedecer, trajo sobre sí la muerte. Jesús, por amor y obediencia al Padre, acepta esa muerte, pero ahí está lo grande. En lugar de que esa muerte lo destruya, Él destruye a la muerte.
Y no solo para él, sino para nosotros. Y entonces se cumple lo que precisamente dice Moisés a propósito de la imagen y que Jesús le comenta a Nicodemo. Quien mira a Jesús, y no solamente con una mirada de tipo emotiva, emocional, sino esa mirada de fe, cambia todo. Cambia todo. Pero fíjense, como les digo, la sabiduría de Dios no quitó las serpientes, no quitó el sufrimiento y la muerte. Lo que hace es que ese sufrimiento y esa muerte ya no traigan necesariamente la muerte, aquella auténtica, sino que todo eso se pueda convertir en motivo de salvación y de vida. Por un lado Dios, y esto es, como les digo, esta es la inmensa sabiduría de Dios. Por un lado Dios nos toma en serio y nos respeta. Ahí se quedan las consecuencias de nuestras acciones y de nuestros pecados. No nos las quita. ¿Por qué? Porque nos ha creado libres y quiere que seamos responsables, ¿no? Pero por otro lado, ofrece la posibilidad que esas mismas consecuencias de nuestros pecados, que de por sí deberían ser para perdición, se conviertan en ocasión de redención. Déjenme que les ponga algún ejemplo más concreto, porque si no va a parecer aquí mucha mística. Piensen, por ejemplo, no sé, ha habido muchos santos que hasta que se han convertido han hecho muchas cosas malas e incluso pecados. Y que dice uno, pues ya se acabó, ¿no? Al menos humanamente. Y cuando se convierten, todas esas cosas que han hecho, a veces las tienen que pagar. Y así es como se convierten. Hay un santo muy curioso, y hasta cierto punto hispano, San Camilo de Lelis, que fue soldado, tuvo una vida de mucho cuidado desde un punto de vista moral, se convirtió, se consagró a Dios, se dedicó a los más enfermos y a los más pobres y sufrió y murió, ¿saben de qué? De sífilis. Una enfermedad que contrajo, porque ustedes se pueden imaginar el tipo de vida que había llevado. Un santo, ¿pero por qué? No porque contrajo la enfermedad, no por lo que la contrajo, sino porque cuando se convirtió, incluso esos sufrimientos que le trajeron las consecuencias de sus acciones, le ayudaron a purificarse, ¿no? Y le ayudaron a realmente convertirse. Es un caso un poco extremo, pero a la hora de la hora, piensen, los santos no son los que no tienen dificultades o no han tenido caídas. Los santos son los que en sus caídas han encontrado a Dios y a través de ellas han aprendido a ser humildes, y luego pagando las consecuencias a veces de ellas mismas, ¿no? Pero aceptándolas con amor, con devoción. Igual para nosotros, tomar responsabilidad de nuestras acciones, las consecuencias de nuestros actos y de nuestros pecados, y viviéndolas con fidelidad, es decir, si tengo que, ¿no?, humillarme toda la vida porque hice una cosa que no tenía que haber hecho, si, ¿no?, y tengo que estar pidiendo toda la vida perdón por algo, ¿no? Y eso es lo que le permite a nuestro Señor, que ha tomado la más grande de las consecuencias de nuestros pecados, transformarla, le permite transformarla en nosotros. Por eso no hay nada que Él no pueda redimir, solo que lo tenemos que abrazar con Él, no solos, porque solos no se puede. Esa es la fiesta de la Santa Cruz, la exaltación de la Santa Cruz. No es la cruz sin Cristo, porque entonces no tiene nada de santa. Es santa porque Cristo está en ella, ¿no? Y la cruz de por sí la tenemos que llevar todos. Ahora, ¿llevamos una Santa Cruz? ¿O qué tipo de cruz llevamos? Depende un poco de nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Por eso les invito a que pues volvamos a tomar estas lecturas y que sobre todo nos recordemos lo que dice el Evangelio al final, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no perezca, ¿no?, sino para que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para que el mundo se salvara por Él. Eso es lo que Dios quiere, ¿no?
¿Nosotros queremos? Esa es la pregunta que Él nos hace.